Ejemplo del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos de alias Calarcá y también el presunto trabajo de algunos altos oficiales del Ejército y algunos altos integrantes del Departamento Nacional de Inteligencia para favorecerlos con información. Eso hay que investigarlo y hay que dejar que sean las autoridades de investigación las que den precisamente cuenta y resultado de esos hechos. Pero yo agradecería que hablemos también de otros temas. Por ejemplo, yo he tenido un diálogo con los empresarios y con los gremios que ha sido, a mi modo de ver, ha tenido intentos de censura por parte de la oposición política y me gustaría también que hablemos de esos asuntos. En esta entrevista, Iván Cepeda responde a varias preguntas clave que buscan poner a prueba su discurso político y su coherencia frente a hechos concretos. A lo largo de la conversación se le interroga sobre alianzas, sobre su visión del país y sobre el rumbo de la izquierda, pero hay un momento que marca un quiebre claro en la entrevista. El periodista le pregunta directamente por las investigaciones realizadas por la unidad investigativa relacionadas con los hallazgos y el escándalo de Calarcá, donde se mencionan presuntas irregularidades y la posible implicación de altos mandos. No se trata de rumores ni de versiones aisladas, sino de informes periodísticos que han generado inquietud pública. Es ahí donde la entrevista cambia de tono. Ante una pregunta concreta sobre estos hallazgos, Cepeda evita profundizar. No responde de manera directa y opta por desviar la conversación hacia otro tema, llevándola a un plano más general y político. Ese momento no pasa desapercibido, porque cuando la pregunta incomoda, la respuesta se diluye. Y es precisamente ahí donde vale la pena detenerse y analizar lo que se dijo, y sobre todo, lo que no se quiso responder. Lo vamos a abordar, pero estábamos concentrados también en un capítulo que le importa mucho a la gente, que es seguridad y paz a la total. gente le importa ese y muchos otros. Por eso, ¿íbamos? Y a mi modo de ver, en este caso no hay que proyectarle a la opinión pública la idea de que el único problema que debe resolver un gobierno es el problema de la seguridad y dejar de lado el problema social. Eso para mí es una discusión que es fundamental hoy en Colombia y que debemos abordar desde todas las perspectivas, pero con toda la amplitud posible. No, y aquí lo hemos abordado sin duda, doctor. Y precisamente iba para allá, para esas reuniones que usted ha sostenido con distintos empresarios, porque lo vimos hace poco con algunos empresarios americanos. Y también lo que plantean algunos analistas económicos es que hay necesidad de traer inversión al país, porque ha caído cerca de un 5%. Lo que sienten es que algunos empresarios extranjeros se están yendo del país por las políticas que ha tomado el gobierno. Bueno, no, yo no noté eso. Yo ya me he reunido con 7 gremios de distinta naturaleza en un diálogo que ha sido muy constructivo y positivo, que ha intentado, repito, ser censurado. No le ha gustado al Centro Democrático que yo me reúna con esos gremios y tengamos un diálogo abierto, sin ninguna clase de censuras. Entonces, considero que es muy importante la participación de esos gremios, de ese diálogo, para poder resolver los problemas que tiene el país, dentro de los cuales para mí el más grave, repito, es el problema de la pobreza y la desigualdad. Y es superando la pobreza y la desigualdad que tendremos prosperidad todos, no solamente quienes están en la situación de mayor pobreza en el país. Después de evadir la pregunta sobre las investigaciones de la unidad investigativa y el escándalo de Calarcá, la conversación toma un rumbo distinto. Iván Cepeda retoma un discurso más amplio, menos concreto, enfocado en conceptos generales como la democracia, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de fortalecer las instituciones. A partir de ese punto, sus respuestas se vuelven más largas pero también más abstractas. Ya no se habla de responsables, ni de hallazgos específicos, ni de los altos mandos señalados en los informes periodísticos. El énfasis pasa de los hechos a los principios, de los nombres a las ideas. El periodista intenta reconducir el diálogo hacia temas de control político y transparencia, pero Cepeda mantiene la conversación en un plano discursivo, evitando regresar al tema que generó incomodidad. La entrevista continúa, pero el contraste es evidente. Antes hubo preguntas directas, después respuestas cuidadosamente medidas.
Precandidato, en otros temas justamente le quiero preguntar por una de las noticias del día. Finalmente anoche el gobierno expidió esa declaratoria de emergencia, un decreto que pues tras conocerse tuvo muchas críticas, empezando por expertos en el ámbito jurídico. Decían, eso no es constitucional. Eso, entre otros argumentos en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que sí debe serlo, que es un buen momento pese a que ya pues el Congreso le había dicho no le aprobó su reforma tributaria? No, el Congreso no es ninguna institución que tenga la última palabra en esta materia. Es una institución que está conformada por corrientes políticas que tienen intereses y que representan corrientes con esos intereses enfrente. Y el Congreso había asumido el compromiso de votar una ley de financiamiento como parte del presupuesto general de la Nación. Ha incumplido ese compromiso. Y ese compromiso debe cumplirse. ¿Por qué? Porque esos recursos se requieren para atender asuntos que son precisamente de orden constitucional, entre ellos la situación de la salud. Como usted sabe, hay órdenes de la Corte Constitucional diciendo que el gobierno debe atender parte de la gigantesca deuda que se ha generado a partir del sistema de salud tal y como está concebido. Entonces, los congresistas cómodamente, o por lo menos algunas de las bancadas, individualmente considerados los congresistas, aprueban primero una cosa en la ley del presupuesto general de la Nación y luego se retractan en la Comisión Cuarta cuando se hace la discusión sobre la ley de financiamiento. Precandidato, ¿pero acaso el Congreso no es una institución? ¿No merece también pues ese respeto en el equilibrio de poderes? ¿No es un mensaje también que se está enviando? Yo hago parte de ella y estoy precisamente todos los días abocado a ese debate que es democrático. Pero el Congreso no está exento de críticas, por supuesto. El Congreso no es una institución que debe estar por encima del control de los ciudadanos, todo lo contrario. Hemos sido elegidos para servir a la ciudadanía, no para servir a nuestros propios intereses y a nuestras clientelas políticas, en medio de una situación que es electoral, por supuesto. Senador, una pregunta enfocada hacia el tema de la corrupción, que es una de sus propuestas. ¿Cuáles son sus planteamientos para que no se presenten otros escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo? A mí me gusta que usted me pregunte por ello. Primero, yo personalmente, lo he dicho ya desde el comienzo de mi campaña, experimento una profunda vergüenza por lo que se ha presentado en esa unidad que tiene ni más ni menos que la función de atender a los colombianos que están en situación de desastre natural. Y por lo tanto el señor Olmedo López, no dudo en decirlo así, es un criminal y debe recibir todo el peso de una sanción ejemplar. Y quienes también se beneficiaron de su acción criminal deben pagar ante la justicia. Pero por supuesto, este no es un fenómeno propio de este gobierno. Algunos de manera bastante hipócrita sí intentan señalarlo, cuando en sus propios gobiernos se presentaron hechos de gigantesca corrupción. Aquí estamos ante una situación de sistema. La corrupción se ha convertido en un sistema en Colombia y por lo tanto requiere medidas y acciones que implican una acción de sistema también. En primer lugar, la rebelión de la ciudadanía. Necesitamos que seamos los ciudadanos los que emprendamos de una manera colectiva y de una manera afirmativa, impulsados por la ética pública, una acción colectiva para controlar la manera en cómo se gestionan y se gastan los recursos públicos, quiénes los manejan, cómo se hace la contratación, y también necesitamos reestructurar la Fiscalía en términos de una investigación de sistema que castigue no solamente a individuos, sino a las redes criminales que hoy tienen tomado el Estado.